Bien, vamos a hablar de lo que es función cuadrática, ¿sí? En las clases anteriores estuvimos trabajando en algunos casos, con las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Ahora vamos a trabajar con una función. ¿Qué diferencia va a haber entre una ecuación cuadrática y una función? La diferencia fundamental va a ser en que vamos a realizar un gráfico ahora, vamos a hacer un dibujo, ¿bien? O vamos a poder visualizar eso que pasa en esa ecuación mediante una transformación en una función y vamos a poder graficar o visualizarlo de manera gráfica a esto que estamos comentando de la función cuadrática. Las funciones cuadráticas pueden ser usadas para representar o modelizar situaciones de la vida cotidiana. ¿Bien? Una función cuadrática va a ser de la forma como tenemos aquí. ¿Bien? F de x, f me va a indicar que es una función. Y la x, ¿bien? F de x, así se lee, me dice que es una función de x, en el cual hay una variable que va a ser la x. ¿Sí? Esa variable puede adoptar diferentes valores. Vamos a poder tener como f de x, ¿bien? O bien como y. Tener f de x o tener y va a ser exactamente lo mismo. Por lo general, cuando trabajemos con funciones, ¿bien? Lo vamos a trabajar con f de x. ¿Por qué? Estamos hablando de una función. ¿Bien? Dentro de esta función tenemos varios términos. Tenemos un término cuadrático, que es el que está como a por x cuadrado, un término lineal, que es el bx, y un término independiente, que es la letra c, ¿bien? Este término independiente se va a diferenciar de los otros. ¿Por qué razón? Porque no tiene x, por eso es independiente. Se le dice término independiente porque no tiene o no está acompañado de ninguna variable. ¿Bien? En este tipo de funciones, ¿bien? Tiene que suceder que el valor de a sí o sí sea diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0 el valor de a? ¿Es el coeficiente cuadrático o el coeficiente principal? Porque si no, vamos a tener una expresión como teníamos con la función lineal, ¿sí? Si el valor de a es 0, se anula todo el término cuadrático y nos queda una función lineal. Esa ya la sabemos resolver de años anteriores. Entonces, vamos a decir que a por x cuadrado es lo que se llama término cuadrático, y a es el coeficiente principal o el factor cuadrático. El término bx es lo que llamamos término lineal o coeficiente lineal, va a ser el b, y c va a ser el término independiente. Bien, la representación gráfica de una función cuadrática en el plano cartesiano es lo que se llama parábola. Es el dibujo que va a representar, va a ser una parábola. ¿Bien? Si ustedes van a lo que es la página siguiente, hay dos gráficos. ¿Bien? El gráfico de una función cuadrática es una parábola. Y es, por ejemplo, este que está en color verde, es una parábola donde el coeficiente cuadrático es positivo, ¿bien? Y la que está en color colorado, ¿sí? O rojo, es aquella donde el coeficiente cuadrático es negativo, ¿bien? Una función cuadrática va a tener ramas. Le vamos a decir que tiene como ramas, ¿bien? ¿Qué son las ramas? Lo que va, por ejemplo, esas proyecciones que van como hacia arriba, ¿bien? Y si las ramas van como hacia arriba, esa parábola va a tener una concavidad positiva, decimos. Pero si las ramas van hacia abajo, ¿bien? Las ramas van hacia abajo, como la que está en color colorado, ¿bien? Tiene una concavidad negativa, ¿sí? A diferencia de la función lineal, esta es una función que es una curva, y aparece un nuevo elemento, que es el vértice. El vértice, en este caso, ¿sí? En este tipo de funciones, va a ser o un máximo o un mínimo. ¿Bien? Si la función tiene concavidad positiva, ¿bien? La que está en color verde,
va a tener un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Porque va a llegar hasta un cierto nivel y después va a tener que empezar a subir, ¿sí? Va bajando y después va a tener que subir. En cambio, en la que tiene una concavidad positiva, ese vértice va a ser un máximo. ¿Por qué? Porque va a empezar a subir, ¿bien? Y después tendrá que en algún momento bajar, ¿sí? O sea que llega a un tope y después baja. Entonces, ese tope va a ser su máximo. ¿Bien? Otra cuestión que aparece a diferencia de la función lineal es que por lo general suelen tener dos raíces. ¿Qué son las raíces? Son los lugares, ¿sí? O los puntos donde la curva va a cortar al eje de las abscisas, ¿sí? Al eje de las X. ¿Bien? En este caso particular, tanto la función que está en color verde, ¿bien? Corta el eje de las X en 2 puntos, y la que está en colorado también corta en 2 puntos. Esas son las raíces. ¿Qué puede pasar acá? Bien, podría pasar que la función cuadrática, el vértice, ¿sí? Tocara al eje de las abscisas, y ahí tendría lo que se llama, ¿sí? Comúnmente, una raíz doble. ¿Por qué doble o por qué se llama doble? Porque la función viene y rebota sobre el eje, ¿bien? Ya sea que venga desde arriba y después continúe, o que venga desde abajo y continúe, bien hacia abajo. Se llama raíz doble porque rebota sobre el eje de las abscisas. Y la otra cuestión que puede suceder es que esta función no corte al eje de las abscisas, ¿bien? O se quede bien por arriba, ¿bien? Vamos a ver si le puedo dibujar una, le voy a dibujar en color naranja. Puede ser que sea una función que esté por acá arriba, ¿bien? O bien podría tener otra que esté por acá abajo. Podría ser algo así. Estas funciones que dibujé ahora en color naranja, ¿bien? Son funciones que no tienen raíces reales. El año que viene, cuando veamos números complejos, vamos a descubrir o vamos a decir que tienen raíces complejas o raíces conjugadas complejas. En este año no lo vamos a ver, solamente vamos a trabajar con funciones cuadráticas que tengan raíces reales, ya sea que sean dobles o sean dos raíces, ¿bien? Que tengan una raíz doble o bien dos raíces bien diferenciadas, como en estos casos. Las funciones cuadráticas con raíces conjugadas complejas no las vamos a trabajar este año, ¿bien? O sea que no vamos a ver estos casos, solamente para que lo sepan y sepan también que hay o existe esa posibilidad, ¿bien? Funciones donde no tenga raíces reales, ¿bien? Eso es lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Funciones donde no tengan raíces reales. Pero vamos a trabajar siempre con este tipo de funciones. ¿Bien? Existen otras definiciones, ¿bien? Van a ver, y sobre todo cuando después veamos la parte de cónicas, más a fin de año, que las parábolas se definen también como una sección cónica o como un lugar geométrico donde todos los puntos del plano son equidistantes entre un punto que se llama fijo, que es foco, y una recta que se llama directriz. Pero eso lo vamos a ver después un poquito más adelante. Es también como un breve comentario para que sepan. Bien. Vamos a avanzar un poquito y vamos a lo que es el gráfico de una función cuadrática, ¿sí? Como bien les comenté, el gráfico de una función cuadrática es una parábola, ¿bien? Acá, en la página ya la siguiente, la página 18, vamos a tener dos gráficos, ¿bien? Van a aparecer dos gráficos. En un primer caso, tenemos la función f de x, donde dice que x cuadrado más 3x más 2. Esa es nuestra función f de x. Es de esa forma, ¿bien? La función f de x. Y nos dicen cómo graficarla, ¿bien? Acá nos dan la pauta de cómo vamos a graficar esta función cuadrática. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que darle, asignarles valores
a X. ¿Bien? Por lo general, vamos a trabajar con funciones cuadráticas que estén cercanas o estén bastante centradas, ¿sí?, en el origen de coordenadas, que estén por ahí cerca, no que estén muy desplazadas. Vamos a trabajar con funciones que estén más bien cerca de lo que es el origen de coordenadas, para que sea más fácil dibujarlas. Lo que sí van a tener que tener después, si es posible, un graficador. El graficador que usamos, por lo general, es el GeoGebra. Es el que usé como base para realizar los dibujos. ¿Bien? Eso es lo que vamos a usar. Pero bueno, si no tenemos el graficador, el GeoGebra, podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo dibujamos o cómo sabemos que esta función cuadrática tiene este dibujo y lo tiene en este lugar del plano cartesiano? ¿Cómo vamos a saber? Vamos a hacer lo siguiente. El valor de x, ¿sí?, a la x, la vamos a reemplazar por números. ¿Bien? Las x representan números. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si x vale menos 4, por ejemplo, ¿qué hacemos? Reemplazamos donde está la x por menos 4. ¿Y qué va a quedar? Si la x no tiene nada delante, ¿bien? Si la x no tiene nada delante, siempre va a ser un 1. ¿Bien? Siempre va a ser un 1. Entonces, hacemos lo siguiente. 1 por menos 4 elevado al cuadrado, más 3 por menos 4, más 2. Al hacer los cálculos, va a quedar que tengo 16 menos 12 más 2. El cálculo me queda que es 6. O sea que para menos 4, bien, para menos 4, si me voy al gráfico, para menos 4 la función va a valer 6. Bien, podríamos marcarlo en el plano cartesiano y digo, bueno, para el menos 4 de la x, ¿sí?, para el menos 4 de la x, lo voy a marcar ahora acá en color naranja, bien, para este valor menos 4, la función llega hasta el 6 de la y. ¿Bien? Aquí. Ese sería el punto en cuestión. Si x vale menos 3, ¿sí?, para menos 3, ¿cuánto dice que vale la función? Hacemos las cuentas. Vale 2. Entonces, para menos 3, la función vale 2. ¿Bien? Siempre vamos a tener el par ordenado. El primer valor me indica el valor de x y el segundo valor el de y. Para menos 2 vale 0. O sea que en menos 2 la función va a tener una raíz. Si vale 0, tiene una raíz. En menos 3 medios, ¿sí?, la función va a valer menos un cuarto. O sea que en ese caso va a ir hacia abajo. Para después, en menos 1, ¿bien? En menos 1 no está hecho el cálculo aquí, ¿bien? No está hecho el cálculo en menos 1, pero si hiciéramos el cálculo para menos 1, nos iba a dar que es 0, ¿bien? Para 0 después vale 2, para 2 va a valer 12, ¿bien? Y para 3 va a valer 20. Estos valores, estos últimos dos, no están en el gráfico, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya se me escapan. Pero bueno, es fundamental que me dé cuenta de cómo poder realizar este gráfico. Acá les mostré cómo hacerlo con una función que tenía coeficiente cuadrático positivo. ¿Qué pasará si tiene coeficiente negativo? Pues se trabaja de igual manera. ¿Bien? Vamos a trabajarlo de igual manera, reemplazando la x por un valor. ¿Bien? Entonces, como primera actividad, van a tener lo siguiente: graficar las funciones cuadráticas que están a continuación. ¿Bien? Por ejemplo, la a, la b, la c y la d. Esa va a ser como una primera tarea. ¿Bien? Realizar estos gráficos. Y después, bien, responder qué diferencia observas entre las funciones, por ejemplo, f de x y g de x, o sea, entre f de x y g de x. Y con respecto después a h de x e y de x. ¿Qué diferencias podemos establecer entre a y b y entre c y d? ¿Bien? Y pregunta después a qué se debe ese cambio. Ese cambio, digamos, que notaron ahí. ¿Qué pasa? Una pista que les doy es que se fijen cuán abiertas
o cerradas están las ramas. ¿Bien? Aquí hago referencia con cuán abiertas o cerradas están las ramas. Bien, porque se van a encontrar con lo siguiente. Bien, se van a encontrar con lo siguiente. Van a ver que hay parábolas que son más de esta forma, ¿bien? Y otras que son más de esta forma. Es como decir, parábolas donde van a ser como si fuera un florero, ¿bien? Donde las ramas están como más juntas, y otras parábolas que son más parecidas a un plato hondo, ¿bien? O más al playo, que son en las ramas como más abiertas, ¿bien? Entonces acá le va a preguntar de qué dependerá que las ramas estén como más cerradas o más abiertas, ¿bien? Eso es lo que le está preguntando cuando dice ahí qué diferencia observas entre las funciones f de x y g de x, ¿sí? La que está en el A y el B, o bien entre la que son h de x e y de x, ¿bien? Y pregunta, bueno, ¿a qué se debe ese cambio? A que observen eso, ¿qué pasa con las ramas? ¿Cuándo están más abiertas y cuándo más cerradas? Eso es lo que está preguntando, ¿bien? Bueno, después, ya como para ir cerrando, dice el cálculo y determinación de las raíces de una función cuadrática, ¿bien? O conjunto de ceros. Lo van a ver de esta forma. Ahí van a decir, bueno, calcular las raíces o calcular el conjunto de ceros. Son equivalentes, son términos equivalentes. Raíces de una función cuadrática o conjunto de ceros de una función es exactamente lo mismo, ¿bien? ¿Cómo se determinan las raíces en una función cuadrática o el conjunto de ceros? Usando lo que conocemos como la fórmula resolvente para funciones cuadráticas o ecuaciones cuadráticas, o bien la ecuación de Bhaskara. ¿Bien? Eso es lo que vamos a usar siempre para determinar las raíces en una función cuadrática. La fórmula que conocemos como la fórmula de Bhaskara. ¿Bien? Me dice x1, x2. ¿Por qué aparece x1, x2? Porque siempre van a tener dos posibles valores. A lo sumo va a haber dos, ¿bien? Que puede ser que sean coincidentes. ¿En qué caso van a ser coincidentes? Cuando lo que esté dentro de la raíz, ¿sí? Que se llama discriminante, sea cero. Si lo que está dentro de la raíz, bien, es cero, o sea, le va a quedar la raíz para de cero, es cero. Y sumar o restar cero, es lo mismo que nada, así que directamente le va a quedar que tiene, en ese caso, una raíz doble o raíces reales coincidentes. Cuando lo que esté dentro de la raíz sea distinto de cero, todas las raíces van a ser distintas. ¿Bien? Y vamos a trabajar con lo que esté dentro de la raíz me quede positivo. Ya si me queda negativo, vamos a decir que por lo menos en el conjunto de los números reales no tiene raíces. En el conjunto de números complejos sí tendrá raíces. ¿Bien? Pero por ahora vamos a trabajar con números reales. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a ser A, B y C? Los que conocemos. ¿Bien? El valor de A es el que acompaña a x cuadrado, el de B el que acompaña a la x, el C el que está solito. ¿Bien? Entonces, vamos a reemplazar después esos valores. Y por ejemplo aquí, el ejemplo 1, he tomado siempre la primera función, para que no se pierda, una función con coeficiente cuadrático positivo, ¿bien? Y otro ejemplo, una función con coeficiente cuadrático negativo. Hay dos ejemplos, siempre se van a encontrar con estos dos ejemplos. En análisis lo hice en este cuadernillo, con un ejemplo con coeficiente cuadrático positivo y otro con coeficiente cuadrático negativo. ¿Bien? Entonces, de esta forma, aquí están calculadas, ¿sí?, las raíces de esta función. ¿Bien? Les indica cuál es el valor de A, ¿bien?, que es 1, el de B, que es 3, el de C, que es 2. En este caso, todos los coeficientes son positivos. ¿Bien?
Entonces, ¿qué se hace? Se reemplaza en la función, ¿sí? En la ecuación que teníamos, hasta determinar el valor de x1 y x2. Que uno va a ser considerando el signo más, bien, sumando es menos b que tenía más lo que el resultado de la raíz, y otro, el menos b, restando el valor de la raíz. ¿Bien? Y ahí claramente da menos 1 y menos 2. En el otro ejemplo pasa exactamente lo mismo. Así, la segunda actividad que van a tener después es calcular las raíces de las funciones que están en el punto 1, en el ejercicio 1. ¿Bien? Esas van a ser las actividades para este encuentro. Hacer el gráfico y encontrar las raíces de la función cuadrática que estuvimos trabajando. ¿Bien? Más adelante, ya en el próximo encuentro, vamos a ver cómo determinar el vértice y el eje de simetría de las parábolas que teníamos que dibujar. ¿Bien? Así que la primera actividad va a ser dibujarlas, ¿sí? Que puedan dibujarlas, que se den cuenta, y también indicar qué diferencia hay entre las funciones. ¿Bien? ¿En qué casos las ramas de la función están más abiertas y en qué casos están más cerradas? ¿Bien? Tienen que darse cuenta de eso, ¿bien? Poder deducir en qué casos están más abiertas o más cerradas, hacer el dibujo y después calcular las raíces de estas funciones. ¿Bien? Eso va a ser por esta semana.